Hay cosas que se esconden a plena vista. El tiempo, por ejemplo, es invisible y sin embargo omnipresente. Avanza sin detenerse, sin mirar atrás, y nos arrastra con él como una corriente en un río. Pero, al mismo tiempo, parece dejar detrás de sí una sombra. Esa sombra es el pasado, que no desaparece del todo, sino que permanece latente, acechando en los rincones de nuestra mente, reflejándose en las cosas que hacemos, pensamos y sentimos. No es una sombra que podamos ver, pero la sentimos, a veces como un suave murmullo en los momentos de paz, y otras como un grito ensordecedor en las noches más silenciosas. Imagina por un momento caminar bajo el sol, sabiendo que tu sombra sigue cada uno de tus movimientos, sincronizada, adherida a ti. Así es el pasado, una sombra del tiempo que no importa cuánto intentemos huir, siempre está allí. No podemos ignorarlo. Nos persigue en formas que apenas podemos entender. Nos susurra en recuerdos, nos asalta con imágenes fugaces y se convierte en una brújula invisible que guía, para bien o para mal, cada decisión que tomamos. ¿Por qué nos persigue? Quizá porque es nuestra esencia más pura, la acumulación de todos los momentos que hemos vivido, de todas las personas que hemos amado, de los errores y los aciertos que nos han moldeado. Somos, en cierto sentido, un eco de nuestro propio pasado. Cada momento nos construye y, al mismo tiempo, nos ata. Somos, en cada presente, la suma de todos nuestros ayeres. Esta sombra del tiempo es un recordatorio constante de lo que fuimos y de las huellas que esas experiencias han dejado en nuestra piel y en nuestra alma. Desde el primer recuerdo que logramos evocar hasta el último pensamiento antes de dormir, el pasado encuentra maneras de mostrarse, de hacer su presencia sentir. Y a medida que intentamos avanzar, arrastramos esa sombra, sin importar cuán lejos intentemos llegar. A veces, creemos que lo hemos dejado atrás, pero basta un simple detalle, una canción, una frase, un aroma para devolvernos a algún lugar o tiempo que creíamos olvidado. La sombra del tiempo no es solo una carga, sino una pregunta constante: ¿podemos realmente desprendernos de lo que hemos sido? ¿O estamos condenados a vivir acompañados de aquello que ya no es, pero que sigue formando parte de nosotros? ¿Podemos caminar en libertad, o estamos destinados a seguir viendo, siempre al costado, ese rastro de los días que ya se han ido? Y así comienza nuestra historia, con una pregunta que nunca encuentra respuesta definitiva, pero que sigue latiendo en el pecho de cada ser humano que alguna vez ha sentido el peso del ayer. Porque, después de todo, ¿no es ese mismo pasado el que nos recuerda quiénes somos y nos impulsa a buscar quiénes podemos llegar a ser? Algunas personas creen que los fantasmas solo habitan en casas abandonadas, en lugares oscuros y desolados donde se guardan secretos antiguos. Pero en realidad, los verdaderos fantasmas están dentro de nosotros. Son los recuerdos, aquellos fragmentos del pasado que, sin importar cuánto tiempo pase, regresan para recordarnos quiénes éramos, qué sentimos y qué dejamos atrás. La mente humana tiene una habilidad misteriosa para guardar momentos, a veces hasta el mínimo detalle, la sonrisa de una madre, la última mirada de alguien a quien amamos, el sonido de una risa compartida. Pero también, como si tuviera voluntad propia, guarda esos recuerdos que a menudo desearíamos olvidar: la traición de un amigo, el dolor de una pérdida, la vergüenza de un error cometido. Estos recuerdos se convierten en una especie de fantasmas que no aparecen de la nada, sino que han sido creados a partir de fragmentos de nosotros mismos. Y como cualquier fantasma, regresan cuando menos los esperamos. En nuestra historia, imaginemos a un personaje, Andrés, un hombre en sus 40s que lleva una vida tranquila, aparentemente estable. Sin embargo, cada noche, justo antes de dormir, recuerda una imagen persistente: un parque en un día soleado de su infancia. Está sentado en una banca, comiendo un helado, y a su lado está su madre, riendo y señalando las nubes en el cielo. Es un recuerdo feliz, simple y tranquilo, pero al mismo tiempo, tiene una carga emocional tan profunda que Andrés no puede evitar sentir un vacío al evocarlo. Este recuerdo no es solo una imagen agradable, es un recordatorio de la inocencia perdida, del amor incondicional de una madre que hace tiempo ya no está. Es la sombra de un tiempo que se ha ido,
y aunque Andrés no lo diga en voz alta, cada vez que recuerda ese parque, siente una especie de dolor silencioso que nunca ha podido expresar. Los recuerdos como este son como ecos de un pasado que sigue vibrando en el presente. Andrés lo sabe, y aunque intenta evocar solo los buenos momentos, inevitablemente, con el recuerdo de su madre, llegan otros fantasmas, el día en que discutieron por última vez, las palabras que quedaron sin decir. El sentimiento de culpa que, a pesar de los años, sigue adherido a su piel como una cicatriz invisible. Y no es el único. Todos cargamos con estos fantasmas personales, con recuerdos que nos acechan como sombras fieles, como si quisieran recordarnos que el pasado sigue allí, aunque intentemos ignorarlo. Son momentos que resurgen en los momentos más extraños, como si fueran convocados por un hechizo inexplicable. ¿Quién no ha sentido, al escuchar una canción o percibir un aroma, ese golpe repentino de memoria? Esos recuerdos nos sacuden, nos trasladan en el tiempo, y por un instante nos hacen revivir lo que ya creíamos superado. Pero, ¿por qué regresan? ¿Por qué no nos dejan en paz? Tal vez porque cada uno de esos recuerdos guarda una lección, una parte de nosotros que sigue viva en algún rincón. Tal vez porque somos incapaces de dejarlos ir, temiendo que al hacerlo perderemos una parte de nuestra identidad. O quizá es simplemente el peso de lo que somos, una colección de instantes, buenos y malos, que juntos forman nuestra historia. Para Andrés, cada noche es un recordatorio de que su madre ya no está, pero también de que esa parte de su vida sigue viva en su memoria. Es un fragmento de felicidad, mezclado con dolor, una dualidad que define el modo en que los recuerdos se entrelazan en el presente. Esos fantasmas, tan personales y únicos, nos recuerdan que el tiempo puede pasar, pero que algunas cosas permanecen. Porque, en el fondo, ¿qué sería de nosotros sin esos retazos de momentos que, aunque duelan, también nos devuelven a aquellos que ya no están, a lo que alguna vez fuimos? Así, cada persona guarda dentro de sí sus propios fantasmas, sus recuerdos personales, que aunque no se vean, hacen su presencia sentir en cada decisión, en cada suspiro, en cada lágrima que cae en la soledad de la noche. El pasado tiene una habilidad peculiar para reaparecer en momentos inesperados, especialmente en forma de decisiones que alguna vez tomamos y que parecían casi triviales. Algunas de estas elecciones, hechas sin mucho pensar, pueden cambiar nuestras vidas para siempre. Otras, tomadas con gran esfuerzo y sacrificio, a menudo se vuelven cargas difíciles de sobrellevar. La ironía es que nunca sabemos, al tomar una decisión, si ésta se convertirá en un pilar que sostendrá nuestro futuro o en una piedra que cargaremos eternamente. Andrés, nuestro personaje, sabe esto mejor que nadie. Hay un día en su vida que nunca ha logrado olvidar, un día lluvioso en el que, con apenas 20 años, decidió abandonar su ciudad natal para perseguir un sueño. La decisión fue impulsiva, el anhelo de un joven por encontrar su lugar en el mundo, y con una mezcla de emoción y miedo, se despidió de su familia y se subió a un tren que lo llevaría lejos de todo lo que conocía. Lo hizo sin mirar atrás, convencido de que allí, en esa ciudad llena de promesas y oportunidades, construiría la vida que siempre había imaginado. Pero los años pasaron y el sueño comenzó a desvanecerse. La vida en la ciudad no era tan idílica como había imaginado, y poco a poco, Andrés se dio cuenta de que el éxito que buscaba no llegaba tan fácilmente. Empezaron a acumularse las responsabilidades, los fracasos, y con ellos, el peso de aquella decisión que alguna vez pareció tan ligera. Con cada revés, sentía el eco de aquel momento en la estación de tren, cuando decidió marcharse sin pensar en las consecuencias. Ahora, décadas después, Andrés reflexiona sobre ese día y se pregunta, ¿qué habría sido de él si hubiera decidido quedarse? Imagina una vida completamente distinta, llena de rostros familiares y de un hogar que no tuvo que construir desde cero. En sus pensamientos, construye esta realidad alterna, una vida en la que tomó el camino opuesto y donde, quizás, fue más feliz. Y no es el único. Todos, en algún momento, hemos mirado al pasado y nos hemos preguntado si podríamos haber sido otra persona. Cada decisión, pequeña o grande, es como una semilla que plantamos sin saber si crecerá y qué frutos dará.
Y cuando esos frutos no son lo que esperábamos, el arrepentimiento se convierte en una sombra que nos sigue, en un recordatorio constante de lo que podría haber sido. Hay decisiones que se convierten en una especie de tatuaje invisible en nuestras almas, decisiones que, al igual que los recuerdos, nos persiguen y nos susurran, llenas de ¿y si? ¿Y si hubiera dicho que sí? ¿Y si hubiera esperado un poco más? ¿Y si hubiera sido más valiente o, al contrario, más prudente? Cada uno de esos y sí, es una carga, un peso que nos sigue a lo largo de la vida, como un compañero silencioso que nunca se desvanece. Andrés, al recordar aquel día lluvioso en la estación de tren, se da cuenta de que su vida ha sido marcada profundamente por esa elección. Pero también se pregunta si habría aprendido las lecciones que hoy lleva consigo si hubiera tomado un camino distinto. Porque, en el fondo, cada decisión nos transforma, nos enseña algo sobre nosotros mismos, aunque duela, aunque quisiéramos cambiarla. Al igual que Andrés, todos llevamos el peso de nuestras decisiones pasadas. Son esas elecciones las que nos forman, las que nos moldean, y a menudo, son las que nos convierten en quienes somos. A veces, ese peso puede parecer insoportable, pero también es lo que nos da la fortaleza para enfrentar el presente. Porque no se puede cambiar el pasado, pero sí podemos elegir cómo cargamos con él. La pregunta es si permitimos que esas decisiones se vuelvan cadenas que nos detengan, o si las transformamos en raíces que nos den la estabilidad para crecer hacia el futuro. A medida que avanzamos en la vida, muchas veces sentimos una necesidad inevitable de mirar atrás. No lo hacemos solo por nostalgia o arrepentimiento, lo hacemos porque buscamos entender. Queremos respuestas que nos ayuden a justificar el presente, que expliquen por qué estamos aquí, en este momento, con estos pensamientos y estas emociones. En algún lugar del pasado, creemos que está la clave de todo, y así empezamos la búsqueda, como si pudiéramos encontrar en el ayer el significado de lo que vivimos hoy. Para Andrés, esa búsqueda se convirtió en una necesidad después de una pérdida significativa. Hace unos años, la vida le arrebató de manera inesperada a su padre. Era un hombre reservado, a quien Andrés nunca llegó a comprender del todo, y quien, en los últimos años, se había distanciado de su familia. La muerte de su padre dejó en él una herida profunda, un dolor que no podía expresar, no solo por la pérdida, sino por todos los momentos que nunca compartieron. Por las palabras que quedaron sin decir y las preguntas que nunca se atrevió a hacer. Desde entonces, Andrés siente que su vida cambió de una forma que no puede explicar. Todo lo que alguna vez tuvo sentido para él, de repente, parecía vacío. Esa pérdida lo dejó con un hueco en el alma que intentaba llenar, una y otra vez, con recuerdos de su infancia, con momentos fugaces de conversación, con gestos y frases que ahora busca interpretar. En su mente, empieza a tejer conexiones entre el pasado y su presente, convencido de que si logra entender a su padre, logrará también entenderse a sí mismo. Así comienza una búsqueda, un viaje hacia su propio pasado, tratando de encontrar algún indicio de quién fue su padre y por qué su relación se fue desgastando con los años. Revisa antiguos álbumes de fotos, lee cartas olvidadas, revive una y otra vez recuerdos de su niñez, buscando en cada detalle, en cada palabra, algo que pueda darle paz. ¿Fue él quien se distanció de su padre, o fue su padre quien lo alejó? ¿Había en los ojos de su padre un amor que Andrés nunca pudo ver? Cada recuerdo se convierte en una pista, cada imagen, en una pieza de un rompecabezas que Andrés está empeñado en armar. Pero, al igual que muchos de nosotros, Andrés pronto se da cuenta de que esta búsqueda no siempre ofrece respuestas claras. El pasado, como un espejo empañado, a veces distorsiona lo que queremos ver, y cada intento de interpretación puede llevarnos a una versión distinta de la misma historia. Los recuerdos que conserva son fragmentos incompletos, nunca serán suficientes para revelar la verdad completa. Sin embargo, en medio de esa incertidumbre, Andrés también comienza a darse cuenta de que esta búsqueda tiene un propósito más profundo. No se trata solo de entender a su padre, sino de reconciliarse consigo mismo. La búsqueda de sentido en el pasado no siempre nos da las respuestas que esperamos, pero nos obliga a mirar dentro de nosotros, a confrontar los aspectos de nuestra identidad que, de otra forma, seguiríamos ignorando.
El ser humano, en su necesidad de control, intenta hallar una lógica, un orden en los eventos que ya sucedieron. Quizá Andrés nunca encuentre una explicación definitiva de por qué él y su padre se distanciaron, o de por qué siente que no logró decirle todo lo que llevaba en su corazón. Quizá nunca logre llenar por completo el vacío que la pérdida dejó en él. Pero, a través de esta búsqueda, comienza a comprender algo importante: el pasado no solo se trata de encontrar respuestas, sino de aprender a aceptar las preguntas que nunca tendrán solución. Cada uno de nosotros lleva dentro esta necesidad de sentido, esta urgencia por encontrar una narrativa que justifique lo que hemos vivido. Nos aferramos a recuerdos, a momentos, como si fueran anclas que pueden sostenernos en el tiempo y en el espacio. Queremos creer que existe una razón para cada cosa, que hay un propósito detrás de nuestras experiencias, porque eso nos ayuda a aceptar lo que somos ahora. Al buscar en el pasado, también buscamos perdonarnos y, en cierto sentido, salvarnos de nuestros propios arrepentimientos. Para Andrés, el pasado se convierte en un maestro silencioso. A través de él, aprende a soltar el peso de su culpa y a comprender que algunas cosas no pueden cambiarse, que no todos los hilos de la vida pueden desenredarse. Y, de alguna forma, esta aceptación es el primer paso hacia una paz que, hasta entonces, le parecía inalcanzable. La memoria es una especie de filtro, un narrador poco confiable que selecciona y modifica lo que hemos vivido. No es una reproducción exacta de los eventos, sino una interpretación que nuestra mente construye, eligiendo qué recordar, qué olvidar y, en algunos casos, qué transformar. Con el tiempo, los recuerdos se vuelven espejismos, imágenes que creemos ciertas, pero que en realidad han sido alteradas por nuestras emociones, por nuestros deseos y hasta por nuestros miedos. Andrés, al igual que muchos, ha experimentado esto. Al pensar en su niñez, ciertos recuerdos le aparecen vívidos y casi perfectos, como si el tiempo no hubiera pasado. El parque en el que solía jugar, la sonrisa de su madre, las charlas con su padre al caer la tarde. Sin embargo, al tratar de recordarlos con más detalle, se da cuenta de que hay fragmentos que faltan, sombras en la imagen que no puede llenar. La escena del parque, por ejemplo, está llena de sensaciones: el calor del sol, el sonido de los pájaros, el aroma de las flores. Pero no puede recordar con exactitud las palabras de su madre, ni el tono de su voz. Es como si su mente hubiera conservado solo la esencia del momento, pero no los detalles que lo completan. Y lo más desconcertante es que, al pasar de los años, Andrés descubre que algunos recuerdos parecen haberse transformado. Lo que alguna vez fue un momento triste, ahora le parece menos doloroso. Lo que en su juventud le pareció una victoria, hoy lo ve con cierta indiferencia. Es como si el tiempo hubiera jugado con sus memorias, reorganizándolas y dándoles nuevos matices. La memoria selectiva ha cambiado sus recuerdos, borrando algunos aspectos y enfatizando otros, moldeándolos hasta que ya no está seguro de cuán fieles son a la realidad. Este proceso de selección no es consciente, es la forma en que nuestra mente se protege, evitando lo que nos hace daño o suavizando aquello que puede habernos marcado de forma negativa. A menudo, nuestra mente busca protegernos del peso emocional del pasado, seleccionando aquellos recuerdos que puede manejar y dejando en la sombra los que considera peligrosos. Es una defensa natural, pero también un proceso que crea distorsiones, espejismos de un tiempo que, en realidad, nunca existió tal como lo recordamos. En la búsqueda de Andrés por comprender su relación con su padre, se enfrenta a esta naturaleza cambiante de la memoria. Mientras revisa fotos y revive escenas en su mente, se da cuenta de que algunos momentos, especialmente los dolorosos, parecen haberse suavizado con el tiempo. Recuerda discusiones, momentos de tensión, pero la intensidad de esos recuerdos ha disminuido. Es como si el dolor se hubiera erosionado, dejando solo las formas vagas de lo que fue. Y, a su vez, algunos momentos felices se han amplificado, como si su mente quisiera darle consuelo en los días grises. Esta naturaleza selectiva de la memoria nos ayuda a encontrar paz, a ver el pasado con cierta dulzura. Pero también nos engaña, convirtiendo nuestro recuerdo en algo diferente de la realidad. Quizá Andrés nunca podrá saber con certeza cómo fueron realmente los últimos años con su padre,
porque su memoria, consciente o inconscientemente, ha decidido recordar lo bueno, olvidar ciertos detalles y ajustar otros. Lo que guarda en su mente es una versión idealizada, una historia moldeada por el deseo de reconciliación. Al final, nuestra memoria se convierte en un cuento que nos contamos a nosotros mismos. Y, aunque sepamos que no es la verdad absoluta, seguimos aferrándonos a esos espejismos porque nos dan un sentido de continuidad, de pertenencia. Los recuerdos, por mucho que se transformen, nos permiten construir una narrativa que da coherencia a nuestra vida. Nos permiten decir, esto es lo que he vivido, esto es lo que soy. Para Andrés, aceptar la naturaleza imperfecta de su memoria es un paso hacia la reconciliación. Entiende que no necesita recordar cada detalle exacto para encontrar paz. Al final, lo importante es el sentido que da a esos recuerdos, cómo los interpreta y los integra en su presente. Porque, aunque el pasado esté lleno de sombras y espejismos, cada fragmento que recordamos es una pieza fundamental de quienes somos hoy. Dejar ir el pasado es una tarea que parece simple en palabras, pero es compleja en esencia. ¿Cómo soltar algo que ha sido parte de nuestra identidad, que ha definido nuestro modo de ver el mundo, que nos ha hecho quienes somos? Hay recuerdos que se vuelven cicatrices, no porque sean visibles, sino porque su peso emocional es tan grande que sentimos que, al soltarlos, perderíamos una parte de nosotros mismos. Para Andrés, dejar ir el pasado significa enfrentar aquellos recuerdos de dolor y arrepentimiento que ha llevado consigo durante años. Piensa, por ejemplo, en las palabras no dichas a su padre, en los momentos que se perdieron entre ellos debido a la distancia y las diferencias. Ha intentado justificar, razonar y encontrar una forma de apaciguar el dolor que esas memorias le provocan, pero hasta ahora, cada intento de liberarse le ha parecido un acto de traición, como si al soltar esos recuerdos estuviera, de alguna forma, traicionando la memoria de su padre. Sin embargo, llega un momento en la vida en que el pasado pesa tanto que se convierte en una carga difícil de llevar. Andrés se da cuenta de que la culpa y el dolor que guarda están impidiéndole disfrutar plenamente de su presente. Empieza a entender que, al seguir aferrado a esas memorias, no está honrando a su padre, sino que se está perdiendo la oportunidad de vivir su propia vida, de crear recuerdos nuevos y significativos. Dejar ir no significa olvidar ni ignorar lo que hemos vivido, sino aceptarlo en su totalidad y permitirnos avanzar. Es un acto de perdón, tanto hacia los demás como hacia uno mismo. Para Andrés, dejar ir implica perdonarse por las veces en que fue duro con su padre, por las palabras que no tuvo el valor de decir y por los errores que cometió en su juventud. Acepta que no puede volver atrás, que el tiempo ya no puede cambiarse y que aferrarse a ese arrepentimiento solo lo encadena a un pasado que ya no existe. Es en este proceso que Andrés comienza a practicar una forma de reconciliación interna. Decide visitar los lugares que solía frecuentar con su padre, como una forma simbólica de hacer las paces. Visita la vieja casa familiar, camina por el parque en el que solían jugar juntos, y pasa tiempo contemplando las cosas que su padre dejó atrás. A través de estas acciones, poco a poco, Andrés va dejando que el peso de su pasado se disuelva. Entiende que, en lugar de cargar el pasado como una mochila de dolor, puede honrar a su padre en el presente, recordándolo en momentos de paz, celebrando su memoria en lugar de lamentar lo que no fue. Decide que, en lugar de perseguir la sombra de lo que pudo haber sido, puede dar un paso adelante, abrazando los recuerdos que le brindan amor y soltar aquellos que le atan al dolor. Esta transformación es profunda y liberadora. Porque, al dejar ir, Andrés se permite vivir el presente sin la carga del arrepentimiento. Aprende que soltar el pasado no es olvidar ni negar lo que sucedió, sino darle un lugar en su historia y avanzar sin resentimiento. Se da cuenta de que, en realidad, su padre vive en cada recuerdo feliz, en cada lección aprendida, y que honrar su memoria no significa vivir atado a ella, sino llevarla con gratitud y ligereza. Dejar ir, entonces, se convierte en un acto de libertad. Andrés se siente más ligero, más en paz. No porque haya olvidado a su padre, sino porque ha aprendido a convivir con su memoria de una manera sana.
Al final, soltar el pasado es un regalo que se da a sí mismo, una forma de reconciliarse con lo que fue y abrirse a lo que está por venir. Porque solo al dejar ir lo que ya no nos sirve podemos hacer espacio para aquello que realmente nos nutre y nos hace crecer. Una vez que Andrés comienza a dejar ir el peso de su pasado, experimenta una transformación profunda en su manera de ver el mundo. La vida, que antes parecía un laberinto de recuerdos y arrepentimientos, se vuelve un lienzo en blanco, lleno de posibilidades. Al aprender a vivir en el presente, descubre la belleza de lo cotidiano, de los pequeños momentos que, en su afán por entender y reconciliarse con el pasado, había pasado por alto. La primera vez que siente esta nueva perspectiva es durante una mañana en la que decide caminar sin rumbo por su vecindario. Mientras pasea, observa la luz del sol filtrándose a través de las hojas de los árboles, siente el aire fresco en su rostro y escucha las risas de los niños que juegan en la calle. Por un instante, se da cuenta de que está completamente presente, disfrutando de lo que está sucediendo a su alrededor sin la carga del pasado. Este momento se convierte en un punto de inflexión. Comprende que, por mucho tiempo, había estado atrapado en una rutina de rememoración, reviviendo los mismos eventos y emociones que lo mantenían anclado en un pasado doloroso. Ahora, al permitirse el lujo de vivir el presente, empieza a abrirse a nuevas experiencias, a nuevas relaciones. Se siente más conectado con su entorno, más receptivo a las pequeñas alegrías que antes le parecían insignificantes. Aprovecha cada momento. En lugar de perderse en pensamientos sobre lo que fue o lo que podría haber sido, se entrega a la realidad que lo rodea. Se reúne con amigos que no había visto en años, disfruta de conversaciones largas y profundas, ríe con ellos y se siente vivo. Cada encuentro es un regalo, una oportunidad para crear nuevos recuerdos que no se verán ensombrecidos por el peso de lo que ha dejado atrás. Andrés también comienza a practicar la gratitud, un acto simple pero poderoso que le ayuda a enfocarse en lo que tiene en lugar de lo que ha perdido. Cada noche, antes de dormir, toma un momento para reflexionar sobre las cosas buenas que le han sucedido durante el día, una sonrisa de un extraño, el sabor de un buen café, una canción que lo emocionó. Estas pequeñas prácticas lo conectan con la alegría de vivir y lo anclan en el momento presente. A medida que se sumerge en esta nueva forma de vivir, Andrés comienza a darse cuenta de que el presente es donde reside la verdadera vida. Es un espacio donde puede actuar, donde puede tomar decisiones y donde puede construir un futuro que lo inspire. Se convierte en un participante activo en su propia historia, dejando de lado la pasividad que había caracterizado su vida en el pasado. Este cambio de enfoque también le permite experimentar emociones de una manera más plena. Aprender a vivir en el presente no significa ignorar el dolor o las dificultades, significa aceptar que ambos son parte de la vida. Ahora, cuando surge la tristeza, en lugar de rehuirla, la siente. Le permite fluir a través de él, entender que es una emoción válida que también tiene su lugar. De igual manera, la alegría y la risa se sienten más intensas y sinceras, porque están enraizadas en la autenticidad del momento. El presente se convierte en un refugio. En él, Andrés descubre que la felicidad no es un destino, sino un camino que se construye con cada elección diaria. El poder de vivir en el presente reside en la capacidad de encontrar significado en lo cotidiano, de reconocer que, aunque el pasado haya dejado sus huellas, cada nuevo día es una oportunidad para ser diferente, para crecer y para celebrar la vida. Así, Andrés encuentra un nuevo propósito. Al dejar atrás el peso de su historia, puede abrazar la incertidumbre del futuro con una sonrisa, consciente de que cada momento cuenta y que su vida, en este instante, es valiosa. La sombra del tiempo ya no lo persigue, más bien, se convierte en una compañera que le recuerda que cada paso hacia adelante es un paso hacia su propia autenticidad. Una vez que Andrés comienza a abrazar el presente, surge en él una comprensión más profunda sobre la relación entre su pasado y su futuro. Ya no se siente atrapado en una lucha constante entre lo que fue y lo que será. En su lugar, empieza a ver el pasado como un mosaico de experiencias que lo han moldeado, un mapa que, aunque a veces confuso, le ha proporcionado las herramientas necesarias para navegar su camino hacia adelante. Andrés reflexiona sobre los momentos difíciles que ha vivido,
especialmente la relación con su padre. Cada desencuentro, cada palabra no dicha, cada instante de dolor le han enseñado lecciones valiosas. Entiende que estas experiencias, aunque dolorosas, son también piedras angulares en la construcción de su carácter. Así, el pasado, que antes veía como una carga, se convierte en una fuente de sabiduría. Ya no busca respuestas en sus recuerdos, sino que toma conciencia de que esos recuerdos son parte de su historia, parte de lo que lo hace único. Con esta nueva perspectiva, Andrés decide que su futuro no está determinado por el sufrimiento del pasado, sino por las decisiones que tome en el presente. Comienza a trazar metas que reflejan sus verdaderos deseos y valores. Se plantea una serie de objetivos: fortalecer las relaciones con su familia, dedicarse a su pasión por la fotografía y explorar lugares nuevos. Cada meta se convierte en un compromiso consigo mismo, una forma de honrar el pasado y, al mismo tiempo, de construir un futuro que sea auténtico y significativo. Andrés también se da cuenta de que no está solo en esta travesía. Comienza a conectar con personas que han vivido experiencias similares, creando un círculo de apoyo donde pueden compartir sus historias y aprender unos de otros. Se une a un grupo de duelo, donde otros también están trabajando para reconciliar su pasado con su presente. Estas interacciones le brindan una nueva visión de la vida, comprender que la vulnerabilidad es una fortaleza y que abrirse a los demás puede llevar a una sanación profunda. A medida que Andrés se compromete con su crecimiento personal, también se permite experimentar la alegría de los nuevos comienzos. Cada día se convierte en una oportunidad para aprender algo nuevo, para explorar aspectos de sí mismo que antes no había considerado. La fotografía, por ejemplo, se transforma en un medio de expresión. A través de su lente, captura momentos de belleza, de vida, de conexión, y encuentra en cada imagen una forma de contar su historia. Cada foto es una celebración del presente, un homenaje a lo que ha aprendido, y una promesa de lo que está por venir. Andrés empieza a visualizar su futuro no como un lugar incierto, sino como un lienzo en blanco donde puede plasmar sus sueños. Las experiencias pasadas, que alguna vez parecieron limitantes, se transforman en inspiración. Así, se da cuenta de que el legado de su padre no es un peso que cargar, sino un impulso que lo empuja a ser mejor, a vivir de manera plena. Encuentra formas de honrar su memoria, incorporando en su vida las lecciones que ha aprendido de él, el amor por la naturaleza, la importancia de la honestidad y el valor de la familia. Con esta nueva conexión entre su pasado y su futuro, Andrés entiende que la vida es un ciclo continuo. Las lecciones aprendidas son tesoros que le permiten enfrentar nuevos desafíos con una perspectiva renovada. Sabe que el futuro siempre estará impregnado de las huellas del pasado, pero también comprende que tiene el poder de elegir cómo esas huellas lo guiarán. En lugar de dejarse arrastrar por las sombras, decide iluminar su camino con la luz de lo que ha aprendido. Este ciclo de aprendizaje le proporciona una paz que nunca antes había sentido. Cada paso que da hacia su futuro está enraizado en el conocimiento de su pasado. Se siente más seguro, más en control de su vida, sabiendo que cada experiencia, buena o mala, ha sido un peldaño en su crecimiento. En su corazón, lleva el amor de su padre, pero también el compromiso de vivir una vida que honre esa conexión, una vida que brinde significado a cada día. Al final, Andrés descubre que la clave para un futuro significativo no es ignorar el pasado, sino integrarlo. Al aprender a vivir plenamente en el presente y a comprender su historia, puede construir un mañana lleno de propósito, amor y autenticidad. La sombra del tiempo ya no es una carga, sino una guía que ilumina su camino hacia adelante. A medida que Andrés se adentra en su nuevo estilo de vida, descubre que la paz es un estado que se cultiva a través de la aceptación y la gratitud. Ya no vive en una lucha constante con su pasado, en cambio, ha aprendido a abrazarlo como parte integral de su viaje. Reflexiona sobre los años que pasó aferrándose a recuerdos de dolor y arrepentimiento, y siente una profunda compasión por aquel yo que se sintió perdido y atrapado. Ahora, se da cuenta de que cada etapa de su vida, por dolorosa que haya sido, ha contribuido a la persona que es hoy. La paz que ha encontrado no es la ausencia de dolor, sino la capacidad de navegar a través de las olas de la vida con confianza.
Entiende que el tiempo no es su enemigo, al contrario, es un aliado que le ofrece la oportunidad de crecer, aprender y reinventarse. Cada día se convierte en un nuevo comienzo, una oportunidad para seguir avanzando y construir recuerdos que le llenen el alma. Se siente agradecido por las lecciones que ha aprendido y por las personas que ha conocido en el camino. Andrés comienza a compartir su historia con otros, convirtiéndose en un faro de esperanza para aquellos que aún luchan con su propio pasado. A través de talleres y charlas, comparte su viaje de sanación, enfatizando la importancia de vivir en el presente y dejar ir las cargas que nos impiden avanzar. Al hacerlo, se siente más conectado con los demás, encontrando consuelo en la vulnerabilidad compartida. La conexión con su comunidad le ofrece una sensación de pertenencia y propósito, reforzando su compromiso de vivir de manera auténtica. Durante una de estas sesiones, Andrés conoce a Clara, una mujer que también ha perdido a su padre y que está lidiando con sentimientos de culpa y tristeza. Al compartir su historia, Andrés se da cuenta de lo poderoso que es hablar sobre el dolor y la pérdida. A través de sus conversaciones, Clara empieza a ver que, al igual que él, puede honrar la memoria de su padre sin permitir que el pasado defina su futuro. Esta conexión se convierte en una amistad que florece, y juntos exploran nuevas formas de celebrar sus recuerdos, encontrando maneras de transformar el dolor en amor. Andrés también dedica tiempo a la práctica de la meditación y el mindfulness, herramientas que le han ayudado a cultivar su paz interior. A través de la meditación, aprende a observar sus pensamientos y emociones sin juicio, permitiendo que fluyan y se disipan como nubes en el cielo. Esta práctica le enseña que el momento presente es un refugio, un espacio donde puede encontrar claridad y tranquilidad, incluso en medio de la confusión. Con el tiempo, la sombra del pasado se convierte en una presencia menos abrumadora. A medida que Andrés se siente más seguro en su piel y más en paz con su historia, empieza a apreciar la complejidad del tiempo. Se da cuenta de que el tiempo no es lineal, sino una serie de ciclos, cada uno con sus propias enseñanzas y oportunidades. El pasado, el presente y el futuro se entrelazan, formando un tejido de experiencias que dan forma a su vida. Al mirar hacia el futuro, Andrés siente una mezcla de emoción y aceptación. Está consciente de que la vida traerá nuevos desafíos, pero ya no siente miedo ante la incertidumbre. En lugar de temer al futuro, se siente emocionado por las posibilidades que aún le esperan. Cada nuevo día es una página en blanco y está listo para llenarla con nuevas historias, nuevas conexiones y nuevas lecciones. La paz que ha encontrado no es un estado permanente, es un proceso continuo que requiere atención y cuidado. Pero Andrés ha aprendido a abrazar esta fluidez, entendiendo que la vida es una serie de altibajos, y que cada emoción, cada experiencia, tiene su lugar en su viaje. Al final, la sombra del tiempo no lo persigue, más bien, se convierte en un compañero que le recuerda que cada paso que da es una oportunidad para vivir plenamente, para amarse a sí mismo y para celebrar la vida en todas sus facetas. Con una sonrisa en el rostro y una nueva perspectiva en el corazón, Andrés camina hacia adelante, sabiendo que el tiempo, en su sabiduría, le ha ofrecido un regalo invaluable. La capacidad de encontrar paz en el viaje y de vivir en armonía con su pasado, presente y futuro. Porque al final, la verdadera esencia de la vida radica en aprender a bailar con las sombras y a abrazar la luz, en la eterna búsqueda de significado en el vasto lienzo del tiempo. Queridos amigos, queremos tomar un momento para agradecerles por acompañarnos en este viaje a través de ¿Por qué la sombra del tiempo nos persigue el pasado? Su presencia y atención son un regalo invaluable, y estamos profundamente agradecidos por haber dedicado su tiempo a escuchar esta historia. Sabemos que cada uno de nosotros lleva consigo un pasado, y esperamos que esta narrativa haya resonado en sus corazones, ofreciendo nuevas perspectivas sobre la relación entre el tiempo y nuestras experiencias. La vida está llena de lecciones, y juntos hemos explorado la belleza de vivir en el presente, la importancia de dejar ir y el poder de transformar el dolor en crecimiento. Si este video ha tocado alguna fibra de su ser o les ha inspirado a reflexionar sobre su propia historia, les invitamos a compartir sus pensamientos en los comentarios. Nos encantaría conocer sus experiencias y cómo han aprendido a bailar con las sombras del tiempo.
No olviden suscribirse a nuestro canal y activar las notificaciones para seguir explorando historias que nutran el alma y despierten la reflexión. Gracias por estar aquí, y hasta la próxima.